La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos hacen favor de escucharnos. Bueno, pues siempre con el gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de poder compartir diversos temas de la bendita palabra del Señor en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja. Y bueno, esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores. Y bueno, pues habíamos platicado en programas anteriores y teníamos pues la firme decisión de seguir abordando el tema del amor. Hablamos del amor de Dios, la semana pasada hablamos del amor a los semejantes y bueno, pues la intención era seguir en este mismo tema, pero hay una situación que se dio en no sé, hace 2 o 3 días. Y fue que un hermano tenía inquietud respecto a un audio que recibió. Me lo mandó para que pues yo lo oyera y le diera mi opinión. Este audio se trataba de una supuesta profecía de parte de una hermana. Y bueno, pues la escuché, me di a la tarea de escucharla y pues la verdad sí me inquietó, me preocupó. Y de tal manera que bueno, el Señor puso en nuestro corazón abordar precisamente este tema que hemos denominado No os turbéis. Y bueno, la inquietud nace de que esta profecía que da esta hermana a través de este audio, pues es una profecía por la cual pues no estoy muy de acuerdo. Sin embargo respetamos, ¿verdad? Pero es importante examinarla y me preocupa la situación porque es una profecía que empieza pues de alguna manera creando miedo, creando temor en los que la escuchan, ¿verdad? Pero posteriormente hay una parte en medio de este audio en donde señala que la profecía verdadera pues viene en la palabra del Señor, ¿verdad? Cosa que estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, en la parte final del audio pues ya habla de que no tengan miedo, de que no tengan temor, ¿verdad? Pero es un poquito contradictoria la profecía. Sin embargo, a mí me preocupó y decidí abordar el tema que vamos a tratar el día de hoy, precisamente porque creo que es importante aclarar cuestiones pues incluso doctrinales, a lo mejor no a mucha profundidad, pero creo que es importante entender algunas cosas y sobre todo entender que la profecía ya está dada en la palabra. La bendita palabra de nuestro Señor nos marca los tiempos, nos marca las situaciones que están sucediendo y debe de haber, dicho sea de paso, un gozo en nuestro corazón porque verdaderamente se están cumpliendo. Y por eso es que debido a esta inquietud y a esta preocupación, decidimos iniciar con esta parte y esta porción de la palabra, y es precisamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 18 y después vamos a ir analizando algunas partes. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hicimos lectura de esta porción de la palabra porque es importante que entender que las señales de los tiempos finales de alguna manera se están dando, del tiempo del principio de dolores, tal y como lo señala el versículo 8. Dice el versículo 1 que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nosotros vemos que el Señor está afirmando que ese templo iba a ser destruido. Y vemos históricamente que efectivamente esa profecía que da el Señor en ese momento se cumplió. Dice la historia que en el año 70 después de Cristo, quiere decir 35 años después de que se manifestó. Después cuando esto se dio cuando el general Tito, que era de alguna manera el comandante del ejército romano, destruye Jerusalén. Y lo único que queda es el muro de los lamentos, y es en el que actualmente pues los judíos, ¿verdad?, llevan a cabo una serie de rituales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que efectivamente la profecía que había dado el Señor se cumplió. Y vemos también que es importante rescatar que fue el templo, y revisando nos damos cuenta que es el templo de Herodes, y que es el mismo el que habla el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, versículo 5. Decía Marcos 11, versículo 5, dice la palabra, perdón, es versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es el mismo templo al que se refiere la profecía que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo 24:1. ¿Qué es lo que pasó en ese templo? El Señor estaba dentro, sale, se da cuenta de lo que estaba sucediendo, en lo que habían convertido el templo. Dice la palabra que estaba destinado a ser una casa de oración, y sin embargo lo que hicieron fue convertirlo, dice que en una cueva de ladrones. Entonces, lógicamente el Señor se enojó y les llamó la atención. Y posteriormente vemos que ese lugar pues ya no prevaleció, ¿verdad? De alguna manera se ven las consecuencias. Pero lo que queremos resaltar esta tarde, amigo hermano que me escuchas, es que la profecía que el Señor dijo se cumplió. Y se cumplió cabalmente. De la misma manera que todas las profecías que el Señor dio se han cumplido. Y profecías que están escritas en la palabra de Dios. Muchas veces el problema es que no leemos, no estudiamos, y es por eso que cualquier situación, cualquier viento de doctrina o cualquier, en este caso este audio que nos presentan, pues nos puede crear una incertidumbre, un cierto temor, sobre todo la forma de expresarlo, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de conocer a Dios a través de la lectura de la palabra. Solamente a través de la lectura de la palabra, que es donde se encuentra la voluntad de nuestro Señor, es como vamos a conocerlo realmente y como vamos a saber vivir de una manera conforme a su voluntad. Dice más adelante en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Es importante esto, los discípulos no lo hicieron en el momento, cuando estaban en la intimidad y estaban solos, que fue que le preguntaron. De alguna manera esto encerraba, pues pudiéramos decir tres preguntas, ¿verdad? La pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refería? A la destrucción del templo. La respuesta, bueno, pues la da el Señor. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que se cumplió, dijimos, ¿verdad? La respuesta viene en Lucas 21, versículos 20 y 24. No vamos a darle lectura para ir un poquito más rápido. Pero la segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y va implícita la tercera, dice, ¿y del fin del siglo? Nosotros podemos ver en Mateo, en el Evangelio que estamos leyendo, en Mateo 24, y podemos leer del 4 al 33, que nos da de alguna manera una explicación amplia, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que estaban pidiendo en esta parte de la palabra los discípulos? Señales, señales. Y el ser humano siempre es muy dado a querer recibir señales. Si no recibimos señales, no estamos convencidos. El hecho de que el Señor lo haya dicho era más que suficiente para saber que se iba a cumplir. Sin embargo, somos muy dados a las señales. Y de alguna manera vemos que tenemos el mismo problema, ¿verdad?, de los fariseos. Vamos a ver en Marcos 8, capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Los fariseos pedían señales. Y muchas veces caemos en ese tipo de situaciones en donde estamos pidiendo señales al Señor, estamos muy atentos a las señales y a veces no les damos el cauce debido, ¿verdad? Y a veces, lejos de darnos paz en nuestro corazón de saber que la palabra se está cumpliendo, nos crea incertidumbre, nos crea miedo, y a veces por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, empezamos a caer en cierta situación de incertidumbre, en cierta cuestión de inseguridad, y empieza a haber una serie de problemas en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, nos crea conflicto. Por eso es importante que nosotros busquemos cada día más del Señor, que lo conozcamos verdaderamente. Hemos estado insistiendo mucho en eso, pero créemelo, amigo, hermano, qué tan importante es que conozcamos al Señor. Nuestro gran problema es ese, que no conocemos al Señor. Y por eso nos dejamos guiar por falsas doctrinas, por enseñanzas que de alguna manera nos encaminan a tener miedo. A veces por falta de conocimiento, a veces no tan de mala fe, sino que simplemente son enseñanzas que de alguna manera no son correctas. Vamos a seguir adelante y dice la palabra, dice el versículo 4, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esos tiempos vemos que ya se están dando, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos predicadores, hay muchos falsos maestros, o se dicen maestros, ¿verdad?, para enseñar la palabra. A veces se pretende crear cargas que ni ellos mismos son capaces de cumplir, ¿verdad? Volvemos a caer en lo mismo que hacen los fariseos. A veces queremos decirle a la iglesia, ¿verdad?, exigirle. Muchas veces platicaba yo hace unas horas con un hermano y le decía, es que muchas veces no llevamos el procedimiento adecuado, incluso como hijos de Dios, como cristianos, queremos correr cuando apenas estamos gateando, ¿va? Tenemos que entender lo que quiere Dios en nuestra vida. Y a veces se nos complica más cuando las enseñanzas nos llevan a cuestiones escatológicas realmente complicadas, que a veces cuando no se tiene experiencia en el conocimiento de la palabra, o no se entiende, o verdaderamente crean una inestabilidad en nuestra forma de vivir. Y por eso es importante que nosotros nos apliquemos más en el estudio de la palabra. Dice más adelante, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esta parte decíamos que es el título del tema, no os turbéis. Y estudiando la palabra,
eh, veíamos la palabra turben viene de una palabra griega que es tarazo y que se encuentra relacionada con otra palabra que se llama taraque y que significa agitación, perturbación, alborotar, inquietar, revolver. Quiere decir que cuando el Señor nos señala, no os turbéis, nos dice, no se agiten, no se perturben, no se alboroten, no se inquieten. Como diciendo, estad tranquilos, estad serenos, todo está bajo mi autoridad. Si el Señor te está anunciando o nos está anunciando que Él tiene todo bajo su autoridad y te está anunciando lo que va a pasar, porque no tenemos que buscar otra profecía, amigo, hermano, que nos escuchas, todo ya está decretado, todo ya está profetizado por el Señor en la palabra. Cuando nos dice que no os turbéis, nos está diciendo, tranquilos, no son el tiempo final, dice en ese mismo versículo en la parte final, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo lo que está sucediendo, hermano, nos marca que ya es el principio de dolores. Las cosas que están sucediendo no nos deben de turbar, no nos deben de agitar, no nos deben de perturbar. Y cuando habla de turbar, habla de alborotar, no solamente a ti, sino a los que están a tu alrededor. Porque a veces no nos conformamos con estar inquietos nosotros, ¿verdad? Sino inquietamos a los demás. ¿Qué es lo que pasa, amigo hermano que me escuchas? Que tenemos que tener seguridad en lo que el Señor nos dice. No os turbéis, tengan paciencia, tengan tranquilidad, tengan fe, tengan confianza en que todo está bajo mi autoridad. Y créemelo, hermano, que así es. Y la misma palabra nos señala, porque se levantará nación contra nación, situación que ya se ha dado, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Se te hace algo conocido relacionado con la pandemia, verdad? Habrá pandemia, habrá pestes. O sea, la palabra lo está anunciando. Mira, debería de haber una situación de tranquilidad en nuestra vida que la palabra misma nos está señalando lo que va a pasar. Y si nosotros seguimos respaldados en la palabra, nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Dice, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Se está dando todo eso se está dando, hermano. Ha habido pestes, se ha ido nación contra nación, ha habido hambre. Y mira, es tremendo porque muchas veces nosotros nada más vemos lo que está a nuestro alrededor, así en una área muy pequeña. No necesitamos ver en África, no necesitamos ver en la India, no necesitamos ver en otro país. Necesitamos ver en nuestro país cuánta hambre hay, hermano. Cuánta hambre hay. Cuánta escasez. Dice la palabra que mientras tengas que comer y un techo, le des gracias a Dios. Y a veces porque no tenemos más de lo que tenemos, porque no hay contentamiento, viene angustia, viene miedo, viene temor, viene preocupación. Y te digo una cosa, la preocupación termina siendo pecado, porque entonces es falta de confianza en Dios. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Las cosas tan difíciles, sí, están muy difíciles. Y para todos, amigo hermano que me escuchas, hay situaciones que yo estoy viendo con personas conocidas. Hace un rato platiqué con una persona y me decía, es que estamos desesperados. Dice, ya no hay dinero, ya no hay trabajo, y pues ahorita están viendo qué hacen, ¿verdad? Y es terrible porque eso no es nada más en esa familia. Hay muchas familias que están en esas condiciones. Y hay escasez en muchas familias. Pero te digo una cosa, tenemos que mantenernos firmes. El Señor nunca nos va a dejar de su mano. El Señor tiene un plan perfecto. Y es mejor que el que tenemos nosotros. A veces nosotros queremos con nuestras fuerzas, hermano, ganar la batalla. Con nuestras fuerzas no lo vamos a ganar.
Y el Señor quiere a lo mejor que lleguemos hasta el fondo para que veamos que realmente con nuestra fuerza no lo vamos a hacer, hermano. Va a ser con la sabiduría, con la fuerza, con la fortaleza, con la fe que Él nos da, hermano. Tenemos que confiar en Dios. Entonces decíamos, todo esto que se está señalando en el versículo 7 se ha dado todo. Terremotos. En esa profecía y en ese audio que te digo que escuché y donde nació dar este tema. Incluso profetiza un terremoto en la Ciudad de México. Mira qué tremendo, ¿no? Porque si tú no tienes confianza en el Señor y si tú estás, sensible, como lo estamos casi todos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa noticia la puedes recibir de una manera muy negativa que puede afectar tu integridad, tu confianza, tu fe. Y bien tremendo, ¿ah? Porque te crea una incertidumbre al principio y el audio y al final te dice, pero tengan paz, ¿no? Las características de una profecía no son esas, hermano. Una profecía que viene de parte de Dios debe traer una confrontación, una exhortación, pero también un consuelo, porque el Señor es así. Y te digo una cosa, la profecía viene en la palabra, no tenemos que andar oyendo ni buscando otra cosa. Platicaba con un hermano hace unas horas y decíamos, pues es que lo único que tenemos que es buscar del Señor. Que el Señor esté en ti, amigo, hermano, que me escuches. Conozcamos al Señor, busquemos cada día más de Él, confiemos en el Señor. El Señor ya nos escogió, el Señor ya nos tiene de su mano, el Señor nunca nos va a dejar desprovistos, nunca nos va a dejar desamparados, hermano. Dice la palabra de Dios que Él nunca, que Él siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Y más allá, ¿verdad? Porque tenemos vida eterna. Y esa es la confianza que debe haber en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es la preocupación de que todo lo que está sucediendo, ¿hasta dónde nos va a llevar? Te digo una cosa, todo esto a donde estamos, el hombre mismo es el que ha propiciado todo esto. Oyes noticias, te alarma, unos te dicen una cosa, te dicen otro, crean confusión y lo peor que puede haber en nuestro ser es la incertidumbre. Cuando tienes incertidumbre en tu vida, hay una serie de cosas que pasan que te crean problemas hasta de salud. Empieza a haber una cuestión de depresión, de tristeza, empieza un malestar físico y te puede llevar hasta la muerte. ¿Y todo por qué? Por no tener confianza en la voluntad de Dios que es a través de la palabra. El Señor nos está marcando lo que ha de suceder. Y mira, dice más adelante, y todo esto será principio de dolores. No es lo que nos hace querer pensar la gente, hermano. Todo está bajo la autoridad de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que confiar plenamente. Entonces dice la palabra algo muy importante. La instrucción del Señor dice, no os turbéis. No te agites, no te perturbes, no te alborotes, no te inquietes. Tranquiliza tu corazón, hermano. Confía en el Señor. Confiemos en el Señor. La situación es difícil, sí es difícil. Pero vienen tiempos. Y te digo una cosa, vienen mejores tiempos. Porque yo creo que viene algo bueno de parte de Dios. Porque te digo una cosa, eso nos exhorta, nos confronta y nos exhorta a buscar más de Dios. Y nos da el consuelo, hermano. Consuelo de que el Señor nos ama. Y de que está al pendiente de ti y de mí. No estamos solos, hermano. Dice la palabra que el Señor nunca dejará que un hijo suyo mendigue pan. Y estamos hablando de las cuestiones, ¿verdad? De consecuencias. Pero todavía está latente lo de la pandemia, ¿verdad? Pero también el Señor nos está guardando, hermano. Tenemos que aprender a tener confianza en el Señor. Como que nosotros mismos originamos que el problema se acrecente. Tenemos que tener tranquilidad, hermano. No debemos de perturbarnos. No debemos de agitarnos. Es importante que lo tomemos
lo tomemos como algo que ya estaba profetizado y que está marcado en la palabra. Y es algo que va a pasar, hermano. Porque mira, enseguida vamos a platicar algo tremendo y de lo cual ya el Señor nos empieza a dar instrucciones y a visualizar lo que tenemos que hacer, hermano. Vamos a hacer un pequeño intermedio y enseguida regresamos. Tú eres digno, te alabamos, porque tú eres la razón de nuestra alabanza. Esta noche hemos venido a celebrar tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Eres tú, Jesús, eres mi alegría. Eres tú, Jesús, el dueño de mi vida. Eres el amor de mi corazón. Eres tú la luz que ilumina mi camino. Eres tú, Jesús, eres mi alegría. Eres tú, Jesús, el dueño de mi vida. Eres el amor de mi corazón. Eres tú la luz que ilumina mi camino. Eres la razón de mi existir. Eres tú, Jesús, mi consuelo en el dolor. No hay nadie que se compare a ti. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús, y eres mi alegría. Eres tú, Jesús, el dueño de mi vida. Eres el amor de mi corazón. Eres tú la luz que ilumina mi camino. Y eres la razón de mi existir. Eres tú, Jesús, mi consuelo en el dolor. No hay nadie que se compare a ti. Consuelo en el dolor, no hay nadie que se compare a ti. Así es, Jesús, tú eres la razón de nuestra alegría, tú eres la razón de nuestro existir. Y es por eso que en esta noche celebramos tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Eres la razón de mi existir. Eres tú, Jesús, mi consuelo en el dolor. No hay nadie que se compare a ti. Y eres la razón de mi existir. Eres tú, Jesús, mi consuelo en el dolor. No hay nadie que se compare a ti. Que se compare a ti. Más fuerte, que se compare a ti. Escucha, que se compare a ti. Última vez, que se compare a ti. Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Estamos de regreso y platicábamos respecto al versículo 3 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, y en donde nos señala la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Decíamos que la primera pregunta era: ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Eh? Y ya dijimos que fue destruido, ¿verdad? Que fue destruido y se cumple la profecía, ¿verdad? Decíamos que por general Tito, comandante del ejército romano. Solamente quedó un muro, ¿verdad?
Y se cumplió la profecía. Ahora, dice la otra pregunta, entonces, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y luego dice el versículo 4, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que el Señor estaba profetizando también que habría personas, habría situaciones que nos tratarían de engañar, que nos mantuviéramos firmes. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira, amigo hermano que me escuchas, hemos hecho mucho énfasis y lo seguimos haciendo. La salvación no viene por un hombre, hermano. La salvación viene por el Señor Jesucristo. A veces se idealiza a un hombre. Todos los hombres tenemos defectos. No hay uno perfecto, hermano. Y cometemos errores. Lo único infalible es la palabra de Dios. Y muchas veces se idealiza a predicadores, se idealiza a profetas o a supuestos apóstoles y una serie de personas que lo único que hacen es usurpar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y engañan. ¿Y sabes por qué engañan? Porque abusan de la gente, abusan de la ignorancia de la gente. ¿Y sabes ignorancia por qué? Porque no se estudia la palabra. Hemos procurado que en la iglesia donde nosotros nos congregamos, los hermanos aprendan a escudriñar la palabra, les enseña a uno, pero hermano, checa lo que te estamos diciendo, debe estar en la palabra, y si no está en la palabra, ven y dinos, y corregimos, o incluso, pues si tenemos que pedir disculpas, lo hacemos, ¿verdad? Pero todo lo que enseñamos debe estar en la palabra, amigo hermano que me escuchas. Aprendamos a discernir la palabra. Muchas veces te dicen algo y dices, no, pues sí es cierto, ¿va? Y a veces es pensamiento de hombre. A veces es una demasiada escatología que habría que preguntarse como para qué nos va a servir en nuestra vida práctica, ¿verdad? A veces el evangelio se hace tan, o se lo hacen tan complicado que muchas veces puede haber desánimo en los que lo escuchan. Dice más adelante, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Quiere decir que el Señor nos está diciendo, es necesario que todo esto suceda. Dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Quiere decir que todo lo que pasa sirve para bien. Y podríamos preguntar como, ¿para qué nos sirve todo lo que está pasando? ¿Sabes qué, amigo hermano que me escuchas? Para examinarnos, para darnos cuenta cómo estábamos viviendo, para darnos una oportunidad. Mira qué tremendo lo que te estoy diciendo, para que el Señor nos está dando una oportunidad de rectificar aquellas cosas que no estamos haciendo de manera correcta, para valorar lo que tenemos. ¿Cuánto valoras tu vida? Tu vida terrenal y tu vida espiritual. ¿Cuánto valoras a tu familia? ¿O cuánto valorabas a tu familia? ¿Cuánto valorabas a tu esposa? ¿Cuánto valorabas a tus hijos? ¿Cuánto valorabas a tus amigos? ¿Cuánto valorabas tu iglesia, la iglesia donde congregas? Es importante que nosotros tomemos una situación de examinarnos. Porque es una oportunidad que Dios nos da, hermano. ¿Cómo estábamos viviendo? En los placeres de la carne. ¿Qué ocupaba el primer lugar en tu vida? A veces puedes decir, bueno, pues es que yo ya quisiera salir. ¿Y qué es lo que extrañas de la calle, verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente extrañas? Y es un examen personal. ¿Qué extrañas de la calle? En la casa tienes a tu familia. En tu casa tienes la forma de relacionarte con Dios, de buscar más de Dios, de estudiar más de Dios, de conocer más a Dios. Y habría que preguntarse, ¿verdad? Si la idea es salir para buscar el sustento económico, pues sí, es válido, ¿verdad? Pero ¿verdaderamente extrañas solamente eso? ¿O extrañas otra cosa, ¿verdad? A lo mejor el pecado.
A lo mejor a lugares donde ibas y ya dejaste de ir. A lo mejor personas con las que quieres estar y no puedes estar. Ese libertinaje que tienes. Pues no estamos hablando de libertad. La palabra libertad es una palabra hermosa, llena de contenido tremendo. No, de libertinaje, de poderte salir y no sé qué tantas cosas hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente extraña a uno? Entonces, ¿qué es lo que nos da el Señor? Es una oportunidad. Y tú y yo, bueno, y tú me podrás decir, pero es que todo lo que está pasando está creando un caos. Pues sí, seguramente está creando un caos, pero ahí es donde se ve nuestra fortaleza, ahí es donde se ve nuestra confianza en Dios, nuestra capacidad de salir adelante. A lo mejor llevamos una vida demasiado sofisticada y a lo mejor la vida no es tan sofisticada, a lo mejor es que sea más sencilla, ¿verdad? Y dice más adelante que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. A lo que nos llevó a esta situación que está prevaleciendo ahorita en el mundo, pues no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Pues es la pandemia, ¿verdad? Es la pandemia que nos ha estado atacando. Dice que habrá hambres. Te digo una cosa, muchas veces el hombre es el que crea esto. Estaba leyendo un reportaje. Alimento hay. Alimento hay. Vi un reportaje en donde unas pipas estaban tirando la leche, ¿no? No tenían dónde distribuirla. Alimentos que se están tirando. ¿Por qué? Porque no tienen dónde distribuirse. Posiblemente más adelante ya va a haber escasez. Pero provocada, ¿por qué? Por el hombre. La riqueza mal repartida y situaciones de abuso, de corrupción, de una serie de cosas que se dan. Realmente lo llamado nuevo orden mundial, qué es lo que va a pasar, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero si tenemos confianza en el Señor, sabemos que todo está bajo su autoridad. El Señor nunca nos va a dejar de su mano. El Señor tiene un plan para nosotros. Y luego dice que todo esto será principio de dolores. Pero mira, vamos a ver algo muy importante, y es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a ver a partir del versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué es lo que nos indica la palabra, hermano? Hay una promesa para nosotros, los que hemos creído en Cristo y estamos entregados a Él. Hay una promesa cuando hay una verdadera consagración como hijo de Dios. Muchas veces se puede hablar de la santidad que debe de haber en nosotros, y a veces se es muy insistente. Pero mira, cuando nosotros realmente tenemos un temor reverente a Dios, vamos a buscar relacionarnos con Él. Y vamos a buscar consagrarnos, vamos a buscar ser apartados para Dios. Como que es una cuestión de que se da como consecuencia del entendimiento de lo que el Señor nos está prometiendo. ¿Queremos ser parte de la promesa que se nos está dando? ¿Queremos ser verdaderamente arrebatados? La pregunta sería, ¿tú y yo
Es un examen personal, hermano. Examinarnos a nosotros mismos. Estamos dentro de este remanente que va a ser arrebatado por el Señor. Eso es lo que debería de preocuparnos. Eso debería preocuparnos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás viviendo? Si hay que arrepentirse genuinamente. Muchas veces solamente hay remordimiento en nuestra vida. Muchas veces nomás le jugamos a ser cristianos y no lo somos, hermano. Porque mira, para ser considerado hijo de Dios, dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. Habría que preguntarse qué tanto estamos obedeciendo los mandamientos del Señor. Si realmente lo estamos obedeciendo, quiere decir que entonces realmente lo estamos amando. Tenemos que tener un temor reverente. Mira, hay dos tipos de temor. El temor que tenemos por miedo de lo que nos vaya a suceder, de las consecuencias que pueda tener el no obedecer. Y el temor reverente, que es el que produce el amor que le tenemos a la persona que nos está dando pues una instrucción, en este caso un mandamiento. Si nosotros tenemos miedo, hermano, lo único que estamos haciendo ahorita es tener eso, ¿verdad? Depresión, tristeza, de que el Señor nos va a castigar y de que todo esto que está pasando nos va a llevar a la destrucción y posiblemente hasta la muerte, ¿verdad? Y la incertidumbre, ¿a dónde vamos a quedar? ¿Qué va a pasar? Y eso nos puede pasar a cualquiera, porque yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido tiempos difíciles en donde viene una pregunta, ¿qué vamos a hacer? Se acabó la provisión económica, se acabó esto y ahora ¿qué vamos a hacer? Te digo una cosa, primeramente hay que darle gracias a Dios, por si tienes salud hay que darle gracias. Y por otro lado hay que moverse en fe. Hay que moverse, hermano, hay que moverse. Muchas veces queremos que caiga todo del cielo. Y platicábamos con unos hermanos, lo único que hay del cielo pues es la lluvia. Tenemos que buscar la provisión, confiar en Dios. Y el Señor tiene la autoridad de todo, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar de Dios, llenarnos de Dios, reexaminarnos, ver cómo estamos viviendo. ¿Estás viviendo verdaderamente como hijo de Dios? Porque las promesas que hay aquí en la palabra son para los que son hijos, para los que tienen esa identidad. Dice la palabra que somos linaje escogido, nación santa, y santo es apartado para Dios. Verdaderamente, en tu forma de vivir, en mi forma de vivir, ¿realmente podemos considerar que hemos sido apartados para Dios? ¿Cómo vivíamos, hermano? Esto es una oportunidad que nos da Dios para reflexionar cómo hemos estado viviendo y que debe haber un cambio en nuestra vida. Mira, si volvemos a la nueva normalidad que manejan ese concepto y sigues viviendo igual, de nada sirvió todo lo que pasó. Porque esa oportunidad que nos dio Dios no sirvió de nada, seguimos viviendo igual. Te puedes dar de cuenta de manera práctica en algunos lugares. Hay incredulidad respecto a esta pandemia. Hay gente que no tiene ninguna medida de protección. ¿Y sabes qué? Luego no les pasa nada y fortalecen más su incredulidad, ¿no? Y te digo una cosa, siguen viviendo igual. Hubo un momento en que se abrió ya, o se empezó a abrir los negocios. Te digo una cosa, las tiendas de ropa, las tiendas de los restaurantes, una serie de cosas. Simplemente la venta, ¿verdad? La venta de vino, de cerveza. La gente salió despavorida, hermano. Y te das cuenta, entonces, ¿de qué sirvió? ¿Qué cambio hubo en tu vida? O en mi vida, ¿verdad? Hay una situación muy complicada, hermano, si no hemos entendido lo que está pasando.
Entonces, tenemos esta promesa del Señor, hermano. Le voy a volver a dar lectura. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos en el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, de manera inesperada, hermano, de manera inesperada. Pero como tú y yo vamos a estar velando, como tú y yo vamos a estar atentos, como tú y yo estamos examinando nuestra vida, estamos verdaderamente teniendo un arrepentimiento genuino. Y esta oportunidad que nos está dando el Señor la estamos aprovechando. Entonces no te preocupes. No te preocupes. El Señor viene por ti, viene por mí, hermano. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Hermanos, hemos sido llamados a hacer luz. Ya no debemos vivir en las tinieblas, hermano. La pregunta sería, ¿seguíamos viviendo en las tinieblas o seguimos viviendo en las tinieblas o pretendemos seguir viviendo de la misma manera? ¿O verdaderamente hay un cambio en tu vida? Tenemos que tener esa certeza, hermano. Mira, me llama la atención cuando dice la palabra, y regresamos a la porción que estábamos leyendo. Dice, no os turbéis. El Señor dice, no os turbéis. Y me estaba acordando un ejemplo. El apóstol Pedro, cuando oye que el Señor le menciona que va a ser sacrificado, que va a morir, él dice, no, eso no puede ser, ¿verdad? Y lo exhorta a que no, ¿verdad? Se turbó, perdió el entendimiento. Más bien no estaba entendiendo lo que iba a pasar. Y hubo turbación en su vida, después pasaron una serie de cosas que lo llevaron a negar al Señor. Y una serie de situaciones que pasó, ¿verdad? Dice el Señor, no te turbes, confía en mí. Si él hubiera confiado en el Señor, bueno, pues había una enseñanza previa en donde el Señor les había dicho que era necesario que eso sucediera. Pero ese se turbó, agitó. Es importante que nos entendamos que hay cosas que son necesarias que sucedan, hermano, están marcadas en la palabra. No vamos a poderlas evitar. Es como todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Con la cuestión de la libertad de género, ¿verdad? Muchos pudieran decir es que algunas iglesias no están haciendo nada. Mira, eso es necesario que suceda. A veces sería irrelevante que hiciéramos algo. ¿Por qué? Porque está marcado en la palabra. Por eso dice la palabra, es necesario que esto suceda. Mira, vamos a regresar a Mateo, al Evangelio de Mateo. Y vamos a leer el capítulo 24, pero ahora en el versículo 42 al 51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual pues su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice la palabra que velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Qué nos indica la palabra, hermano? Tenemos que velar, tenemos que estar cuidando, tenemos que estar atentos. ¿En qué momento puede venir el Señor? Va a venir inesperadamente. Por eso es importante que nosotros examinemos nuestra vida.
No tengamos temor a todo lo que está sucediendo, hermano. No tengamos temor. Mira, amado hermano y amigo, te voy a platicar algo. Hace algunos días, verdaderamente hubo temor en mi vida. Con todo y que he estado estudiando la palabra, hubo temor. Por un momento. Pero cuando empiezo a buscar del Señor, empiezo a entrar en oración, y empiezo verdaderamente a tener una relación con Él, me da la fortaleza, hermano. Con nuestras fuerzas no podemos enfrentar una situación como la que está sucediendo. Tiene que ser con la fortaleza que nos da el Señor. Tenemos que tener contentamiento con lo que tenemos. No tenemos que vivir frustrados, ni amargados, ni agitados, ni turbados, hermano, por lo que está sucediendo. Esto va a pasar, hermano. Esto va a pasar. ¿Sabes qué es lo importante? Que no volvamos a vivir de la misma manera. Que aquello que hacíamos de forma indebida e incorrecta se corrija en nuestra vida, hermano. Que aprovechemos esta oportunidad que nos está dando el Señor. Es importante, hermano, que estemos velando constantemente, cuidando nuestra vida espiritual. Mira, vamos a ver en Mateo 24, pero ahora vamos a ver en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay una cuestión aquí, pues un poquito delicada en cuestión doctrinal y escatológica, pero primero te hablé del arrebato, ¿verdad? Te dije que vamos, el Señor viene por su iglesia, viene por la novia. Y de ese grupo es del que queremos ser, hermano. De ese grupo es del que queremos ser. Porque ¿sabes qué? Dice el versículo 9 que vendrá la tribulación. Y ahí la situación se pone complicada, ¿verdad? Porque ahora tuvimos la oportunidad de irnos arrebatados por el Señor. Y si no hicimos lo correcto, y si no nos consagramos, hermano, habrá que quedarse la tribulación. Y ahí va a ser otra situación diferente. Es importante que valoremos la oportunidad que tenemos, hermano. Y que no tengamos un temor de miedo, de castigo del Señor. Tengamos un temor reverente por el que más nos amó y nos sigue amando. Y el que está siempre al pendiente de ti. Muchas veces podemos decir, pero yo no siento que el Señor esté conmigo. Te digo una cosa, el Señor está contigo. Lo que pasa es que a veces nosotros nos turbamos, hermano. Nos turbamos y vemos las cosas de otra manera. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que buscar más de Él. A veces la gente dice, ¿de qué sirve que esté pasando tiempos de oración y leyendo la palabra si todo sigue igual? No, hermano. Si tú verdaderamente buscas del Señor, si tú verdaderamente tienes una relación con Dios, si tú verdaderamente vives apartado para Dios, las cosas van a cambiar. No en la forma que tú quieres. No en la forma que quiere nuestro deseo carnal, hermano, sino en la forma que Dios tiene planeado para ti y para mí. Tenemos que guardarnos, hermano, tenemos que ver. Mira, a ver si me da tiempo de leer rápidamente Mateo 25 en el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: danos
vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice la palabra, hermano, que no son los tiempos finales, pero dice también que velemos, que estemos al pendiente, cuidemos nuestra integridad espiritual, cuidemos nuestra relación con Dios, hermano, aprendamos a confiar en el Señor. Todo está bajo la autoridad del Señor, y no seamos engañados por falsas doctrinas, por falsos testimonios incluso, ¿verdad? Bueno, pues no queda más que despedirnos, pidiéndole a Dios que algo de lo que platicamos se quede grabado en tu corazón. Que el Señor te siga bendiciendo. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.